Bienvenido a tu clase de español. En esta ocasión trabajaremos una dinámica grupal, pero por la situación, pues realizaremos solamente actividades individuales. La mesa redondas. El aprendizaje es: participa en una mesa redonda sobre un tema específico. Bueno, para comenzar, ¿qué es una mesa redonda? Es una dinámica grupal, como les mencioné. Se trata de algunos participantes, un dirigente y el público. Su función es comunicar un tema exponiendo opiniones de expositores, pero siempre basada en información verificable, es decir, que la puedan comprobar. La duración de la mesa redonda es aproximadamente de 1 hora, por lo que generalmente 50 minutos se utilizan para exponer y 10 minutos a una ronda de preguntas por parte de la audiencia. Los participantes de una mesa redonda son el moderador, los exponentes y la audiencia. Cada uno tiene un rol específico y todos deben prepararse antes de una actividad como es la mesa redonda. El lenguaje que se utiliza en este tipo de dinámicas es formal, pues no podemos hablar como si estuviéramos platicando con un amigo, o con un vecino, o con la familia. Ahora, bien, la estructura de una mesa redonda consta de 4 partes. La primera es la presentación, en donde se presentan a los oponentes, se da una explicación del tema, la duración y otras cosas más. Enseguida viene el cuerpo de la exposición o de la discusión. Aquí se presentan los argumentos de cada uno de los exponentes, lo que van a decir, lo que van a exponer, lo que van a explicar. Después de los expositores viene la ronda de preguntas, en donde la audiencia puede hacer preguntas a los expositores sobre las dudas que ellos tengan. Y finalmente se hace una conclusión en donde se cierra el tema, se hace un breve resumen de lo que dijeron los exponentes y se agradece al público. Bien, ¿cuál es la función del moderador? Primeramente, el moderador debe conocer el tema. Debe mencionarlo para explicar de qué se va a tratar y el por qué lo están trabajando en una mesa redonda. Enseguida va a presentar a los exponentes, va a decir a qué se dedican, qué hacen, en dónde trabajan, cuáles han sido sus investigaciones. Esto para que la audiencia los conozca y sepa que están frente a personas expertas en el tema. Después va a explicar el orden de la mesa redonda, va a decir en qué orden van a participar cada uno de los exponentes y pues les va a dar algún tiempo. Les va a hacer preguntas que van a guiar la exposición, pues debe siempre haber una guía, no podemos hablar por hablar y hablar y hablar, sino que debe haber preguntas que nos guíen para que haya un orden. Va a marcar el tiempo del expositor, les va a decir cuánto tiempo va a tener cada uno y cuántas rondas de preguntas va a haber para que cada uno de ellos la respondan en el tiempo que el moderador les haya indicado. Va a evitar que surjan discusiones, no debe haber riñas personales. Se trata de una actividad formal, por lo que los exponentes deben adaptarse a tener un orden y a ser respetuosos. El moderador siempre va a mantener una postura neutral, no va a estar ni a favor ni en contra de nadie, por lo que va a evitar decir si alguien tiene la razón o no. Al final va a invitar al público a que manifieste sus dudas, ya sea que le diga una pregunta directa a alguien o que lance una pregunta abierta y que cada uno la conteste o que solamente los que deseen contestarla la puedan contestar. Y finalmente va a agradecer a los participantes y al público por su asistencia y por sus aportaciones. Los expositores se van a encargar de buscar información. ¿Qué información van a buscar? Bueno, primero van a anotar con qué información cuentan, qué saben del tema, para que de ahí partan y digan, bueno, yo sé esto, ahora necesito investigar esto. La información la van a obtener en libros, en enciclopedias, en artículos, en páginas de internet, pero siempre con fuentes confiables, que sean fuentes reales, que no sean, por ejemplo, Wikipedia, que sabemos que no es una página confiable, y que sepan cómo lo van a comunicar. Enseguida
los expositores presentan sus argumentos, que son las opiniones que ustedes van a exponer, pero siempre deben cumplir con un requisito o varios requisitos. Por ejemplo, presentar hechos y pruebas, algo que sea real, que sea comprobable, que yo pueda encontrar en alguna página de internet, por ejemplo, o en algún artículo. Mencionar las consecuencias de algún hecho. Si yo hago esto, va a pasar esto. O yo hice esto y pasó esto. Por ejemplo, presentar ejemplos. Por ejemplo, en la ciudad de Pachuca hay grandes inundaciones debido a que tiramos basura y podemos presentar alguna fotografía. Hace comparaciones entre un hecho o suceso y otro. Por ejemplo, podemos poner videos de 2 días diferentes en donde llovió y el por qué. Menciona cómo estaba algo antes y cómo está ahora. Y debe evitar usar expresiones vagas o caer en contradicciones. Bien, el lenguaje que se utiliza en este tipo de actividades es el lenguaje formal. ¿Por qué? Bueno, pues porque una mesa redonda es una actividad formal. Este tipo de dinámica requiere de formalidad, de seriedad, de hablar correctamente. Debemos de tener la capacidad de corregir cuando nos equivocamos. Debemos tener un conocimiento muy amplio del tema. Es por eso que es importante que investiguen el tema antes de una mesa redonda. Si se desconoce, el participante pierde credibilidad, no le van a creer. Evitar muletillas. ¿Qué es una muletilla? Repetir una frase o palabras que hacen que aburra. No utilizar frases coloquiales, frases comunes. Se requiere un lenguaje técnico y, pues bueno, esa es la actividad. Se requiere un lenguaje técnico, expresarse con naturalidad, con ingenio, con buen humor, pero no caer en la burla. Continuamos entonces con la audiencia. ¿Qué función tiene la audiencia? Bueno, la audiencia tiene que escuchar principalmente. Debe estar atenta, debe esperar que los demás expliquen, debe mostrar respeto, debe tomar nota de lo que dicen los exponentes, porque de ahí van a poder participar en la última actividad. No discuten ni propician enfrentamientos personales con los expositores, es decir, no los hacen que se peleen. Y si hacen preguntas, pues deben ser auténticas, deben ser originales, deben ser breves y claras. Bien, la escucha activa y atenta. ¿Qué es escuchar activamente y atentamente? Entonces, es escuchar sin interrumpir. No podemos hablar cuando otra persona está hablando. Anotar los nombres de los participantes para que cuando les hagamos una pregunta, ellos sepan a quién se está dirigiendo. Debemos separar las ideas por párrafos, es decir, no tener todo lo que anotamos amontonado que luego no sepamos qué decir. Identificar las ideas principales del tema. Estar atentos a los conectores, es decir, cómo ellos formularon sus argumentos para que yo los pueda exponer en caso de que tenga alguna duda. Abreviar para ahorrar tiempo. No podemos hablar y hablar y hablar y hablar. Bien, ¿qué es un conector? Un conector son esas palabras que nos ayudan a unir oraciones. Por ejemplo, tenemos conectores para iniciar. En primer lugar o comenzaremos. Te ayudarán a tener orden. Por ejemplo, en segundo lugar, más adelante, a continuación, posteriormente. También tenemos conectores que nos van a ayudar o a permitir unir y agregar información. Además, también incluso aparte. Algunos más nos permitirán introducir nuevas ideas, por consiguiente o en consecuencia. Bien, ahora, ¿qué es una estrategia discursiva? Es lo que vamos a utilizar para convencer a los demás. Por ejemplo, la estrategia del tacto, es decir, hablar cuidadosamente para no ofender a nadie, para que no se sienta insultado y de esa manera convencerlo. La estrategia de la generosidad te va a permitir que te están escuchando se sientan respetados. O la estrategia del acuerdo. Vas a decir alguna cosa, alguna frase, una oración en donde tú hagas que ellos estén de acuerdo contigo, aunque no sea lo que ellos creen. Estrategias dirigidas al intelecto. Hacerlos pensar, hacerlos reflexionar, que lo que tú digas los hagas decir, sí, cierto, tiene razón, no lo había pensado así. O estrategias dirigidas a las emociones, a comentar algún hecho o algún suceso que los haga sentir empatía por esa otra persona o por ese tema y diga,
sí tiene toda la razón. Ya no voy a hacer esto o mejor voy a hacer lo otro. O la estrategia de la aprobación. Mencionar algún evento y que ellos digan, sí, tienen razón, vamos a ir y vamos a protestar por esto que está mal. También tenemos la estrategia de la manipulación. Por ejemplo, que tú muevas tus sentimientos a tu favor. Bueno, para concluir, pues debes recordar que todas tus actividades están en tus hojas, hay que leerlas todas porque luego no te das cuenta de los avisos. También lee desde la primera hoja para que conozcas tus productos y tus fechas. Es bien importante que tú los conozcas. Los temas de este video y los temas de tus anexos te ayudan a entender el tema general y de ahí tú vas a poder hacer tus actividades correctamente. Realízalas con tiempo, por favor, para que si tienes duda las resuelvas a tiempo y puedas corregir. Y finalmente, lee en donde dice cierre, actividad de entregar, ahí te dice qué es lo que debes hacer. Mucha suerte y si tienes dudas ya sabes a dónde comunicarte.